¿Quién es Monseñor Francisco Osoria, el arzobispo que le quitaron funciones administrativas? Y aquí les va la información para ponernos en contexto. La Santa Sede sorprendió suspendiendo las funciones administrativas del arzobispo metropolitano Francisco Osoria Acosta a los 74 años de edad, dejándole solo el título sin potestad de gobierno en asuntos económicos, patrimoniales y de gestión de personal eclesiástico. El Monseñor Osoria fue ordenado sacerdote en 1978. Va unos añitos de ahí, Freddy, ¿verdad? Sí. Nombrado arzobispo de San Pedro de Macorís en 1997 y designado arzobispo de Santo Domingo en julio de 2016 por el Papa Francisco, reemplazando al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Este solicitó vía nunciatura apostólica un arzobispo coadjutor cumpliendo 73 años. La Santa Sede designó el nuevo arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán con facultades especiales exclusivas para administración del patrimonio diocesano, asuntos económicos y financieros y gestión de clero, suspendiendo las potestades de Osoria por mala administración. Osoria informa que nunca haber recibido amonestación o advertencia previa. Y aquí vemos algunos errores cometidos en este caso. La Iglesia suspendió al arzobispo sin notificación o amonestación previa, sorprendiendo a Osoria, que desconocía las acusaciones específicas contra su administración. Aquí va también la sorpresa a Osoria, que reconoce que en su carta han vencido los enemigos, dice una cita, y entre comillas les digo esto. Osoria reconoce en su carta diciendo, han vencido los enemigos, luego de que el cardenal Mark Ouellet le advirtiera, usted tiene muchos enemigos. Había escrito en su carta, la suspensión ocurre sin explicación clara de qué constituye la mala administración alegada. Un dato para que comparemos con otros contextos que han ocurrido. Osoria tiene 47 años ordenado sacerdote y 28 años de obispo, sirviendo en diversas comisiones episcopales dominicanas más bien, de laicos, movilidad humana, pastoral haitiana y pastoral de la salud. Su lema episcopal fue Dios proveerá, enfatizando confianza en la providencia divina. Y finalmente una advertencia sobre esto, y es la falta de transparencia en los motivos específicos de la suspensión, que genera especulaciones sobre conflictos administrativos internos en la arquidiócesis. Canal Católico Televida urge a feligreses tener paciencia y unirse en oración, advirtiendo contra desinformación. Aquí mis 2 centavos para luego pasar con los chicos en la mesa. Quiero iniciar por lo siguiente. La fe, especialmente la fe que representa la Iglesia Católica, se ha visto muy atacada en los últimos años. Fe que a nosotros por default, como dicen, por defecto nos cae porque fuimos colonizados por España, fuimos colonizados por la Iglesia Católica en términos religiosos. Y por defecto nos cae, por defecto nuestras escuelas, las iglesias que se instalaron, la religión católica, la catequesis, el bautismo, la confirmación y todo eso, la primera comunión, esas son cuestiones que nosotros fuimos expuestos a. Y esta exposición automáticamente nos forma y nos forja como gente cristianos, como gente católica por lo regular. Luego vino una ola de religiones protestantes, cristianismo evangélico, pentecostés, entre otras cosas, pero nosotros en esencia somos un pueblo de fe. La Iglesia Católica se ha visto muy afectada por varias cuestiones, algunas cuestiones que tal vez no eran naturales o normales que ocurriesen, como la misma cuestión del celibato, y de forzar a los hombres, a los padres y a las monjas a acudir a eso, que no es biológicamente correcto, y hay que tenerse llamado a la gente que quiere ser célibe toda la vida. Pero aparentemente por una cuestión, según los que saben, los que han estudiado, una cuestión económica, que usted no puede ser un padre y andar desperdigando hijos porque el patrimonio de la iglesia entonces se va a ir en gente, mantener gente. Entonces, es mejor cuidar a un solo hombre que no se reproduzca, es la única responsabilidad que tiene la iglesia, cuidar a ese hombre que no se va a reproducir, o a la monja, que no debería de reproducirse.
según la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero biológicamente esos aparatos están ahí. Acontece con frecuencia. Así, entonces, lo que ha ocurrido con esto es que la fe católica especialmente ha perdido credibilidad. La riqueza y la opulencia también que ostenta el Vaticano es otra cosa que a la gente le ha irritado. Ahora, quiero yo dejarlo con lo siguiente. La fe católica, que donde hemos visto su mayor expresión en estos tiempos de viralidad, es en una producción musical que hace Rosalía. Rosalía tiene una producción musical que son algunos movimientos de música clásica, Sí. con la Sinfónica de Londres, a ese nivel, Wow. y ahí expone la religiosidad, la espiritualidad y lo carnal y la vida y cómo se experimentan las cosas. O sea que la mayor promoción que la fe ha recibido en esos tiempos viene de una mujer del mundo que está cantando y que anda con su rosario puesto ahí en el pecho. Y cierro con esto. La fe, el catolicismo especialmente, se está viendo muy atacado. Hay que ver qué va a hacer el catolicismo para rescatar la credibilidad de la gente de nuevo, si es que es posible, a este punto. Nelson Enrique. Muchas gracias, Iván. Vamos a desglosar de manera administrativa, teológica, gubernamental, porque recordemos que el Vaticano es un Estado que rige además, de manera muy única, además una religión. Vamos a hablar, ¿qué dice el derecho canónico en su canon número 401 de que la edad de jubilación para un obispo, un cardenal, es de los 75 años y el Monseñor Osoria tiene 74. Por lo tanto, no es una jubilación. Además, en caso de que fuera una renuncia, esta debe presentarla ante el Papa y el Papa decide si la acepta o la posterga. Más o menos esa es la dinámica al interior del Vaticano. En consecuencia, aunque la edad normal para jubilación sea los 75, él tiene 74, todo indica, como decía mi querido Iván Yael, de que no se trata de una prejubilación o una invitación a que jubile. Recordemos nuevamente quién es él. Francisco Osoria nace el 10 de octubre de 1951, por lo tanto tiene 74 años de edad. Según algunos medios, indican de que la Santa Sede lo que le ha impuesto es una sanción administrativa. ¿Qué se dice dentro de los pasillos de la arquidiócesis? Que hubo, al parecer, un problema con la administración y quejas al interior también de la Iglesia Católica que tienen que ver con el clero. Iván Yael comentaba o nos compartía de que la Iglesia Católica ha ido perdiendo audiencia, ha ido perdiendo poder de convocatoria en lo que significan las parroquias, las iglesias. No vemos la misma cantidad de gente cada vez que hay cualquier tipo de actividad de la pastoral juvenil, de la pastoral familiar o de cualquier actividad que tenga que ver con la Iglesia Católica. ¿Qué puede estar pasando al interior? Hay una parte que no hay que dejarla pasar. En el Vaticano también hay política, lo sabe muy bien Freddy Aguas Vivas. Hay tendencias, hay ideologías, hay movimientos al interior de la iglesia que hace a veces, y escuchen bien esto, que una congregación sea mucho más fuerte, mucho más potente que una diócesis. ¿Y qué es lo que está diciendo Nelson? ¿Cómo se come eso? Una congregación, por ejemplo, son los franciscanos, los jesuitas, los escolapios. Eso es una congregación. Luego están los diocesanos, que digamos de alguna manera no pertenecen a ninguna línea de lo que son las congregaciones. ¿Y qué pasó? Pues ustedes tienen enemigos muy fuertes. Puede ser que dentro de lo que es la República Dominicana, al momento de querer poner algún arzobispo, algún cardenal, desde Roma, ha habido ciertos roces con el clero local. Eso también dicen algunos que puede estar sucediendo y que esto es una especie de venganza sutil y diplomática de alguna fuente de poder en el Vaticano, que perfectamente quienes han visto las películas de cómo funciona Roma, principalmente la sede del Vaticano, no deben dudar de que esto puede ser también así. Por 2 o 3 centavos la iglesia siempre ha derrochado dinero, que eso no tiene madre. Desde un simple sacerdote, pasando por un obispo y un cardenal. Y algo esta anécdota antes de pasar con Freddy Aguas Vivas. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, la casa de nuestro cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez, era tan lujosa para el Papa que él prefirió dormir en la nunciatura apostólica porque le llamó la atención la cantidad de lujo, la opulencia que rodeaba al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¿Ha habido errores del clero dominicano frente al Vaticano? Es una pregunta que dejo rebotando
en la cancha. Freddy Aguas Vivas. Bueno, el tema de las religiones es un tema escabroso porque tiene tanta menéutica que uno no sabe cómo. Pero yo quiero llevarlos a ustedes a recordar, en el mes de septiembre del año 2003, se produjo la renuncia como obispo de la diócesis de Baní, de Peravia, de Víctor Masalles. Víctor Masalles era un sacerdote que venía, y un hombre hasta como cardenal, tenía algunas visiones, era un poquito reaccionario. Y entonces Víctor Masalles empezó a tener encontronazos con el Papa. El Papa era jesuita y entonces había algunas confrontaciones. La iglesia, la gente no aceptaba, no digería el papado de Francisco y entonces habían tendencias múltiples haciendo una conspiración religiosa. Resulta que Víctor Masalles, cuando renuncia a la diócesis de Baní, dice que lo hace para irse con su amigo arzobispo de Barcelona y entonces empieza a dar la sensación de que el de Barcelona le había ofrecido un puesto en Barcelona y él, como no se sentía bien aquí, porque a él se le prometió ser cardenal de República Dominicana y no se le fue cumpliendo y hubo una serie de enfrentamientos. Pues ahí nace esa dificultad que viene confrontando Osoria. Ahora, ¿qué pasa con Francisco Osoria? Que generalmente hizo su apostolado ahí en la región este, entre la caña, las grandes familias, que notablemente se le está acusando de actos indecorosos y actos indebidos en el ejercicio como arzobispo de Santo Domingo, porque le están diciendo, claro, mala administración, pero viene una lucha. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de los jesuitas que es muy fuerte. Es más, se dice que el nuevo cardenal que se va a nombrar aquí va a ser un cardenal jesuita en República Dominicana. Para un segundo, Freddy, para un segundito. Los jesuitas siempre han tenido mucho poder en el Vaticano, pero ¿qué buscan los jesuitas queriendo poder en República Dominicana? Bueno, hay que investigar. Lo que pasa es que hay personas que se han hecho expertos en las intríngulis, en las interioridades de esas tendencias. O sea, esos movimientos, esas congregaciones, son tendencias políticas dentro de la iglesia que tienen sus equipos. Cuando tuvo un cónclave para elegir un papa, el cabildeo que se desarrolla en ese cónclave, la cantidad de promesas, ofertas, negociaciones, es peor peor que Washington. Que un mitin del PRM. Exacto. De hecho, se dice que una de las razones por las que se eligió a León es porque Trump era americano, el aspirante a papa. Trump le hicieron un CGI con el asunto puesto, ¿tú no se acuerdas? Sí, con el gorro del papa. Y eso eran supuestamente señales que tal vez lo hizo un creativo, sí, pero dejaron que eso corra. Y algún tipo de fuerza hizo Estados Unidos y Donald Trump para que se eligiese al papa en este momento de su periodo como el americano. Bueno, Freddy, disculpa, tú lo sabes que los jesuitas son los dueños de la Universidad Loyola de Washington, de todo lo que termina en Loyola en Estados Unidos. Los jesuitas con el Papa Francisco adquirieron un poder real porque Francisco nucleó su iglesia en torno a unas concesiones ideológicas que él tenía y dijo, bueno, hay que ver. Francisco nombró 73 cardenales previo a su partida y entonces esos 73 cardenales son una fuerza decisiva en el cónclave, en lo que son las elecciones. Haciendo el parangón, él dejó su congreso listo para cuando él saliese. Su congreso, para que cuando saliese no habría problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Y su juez también dejó listo ahí. Que aquí se combina la lucha de tendencias en la Iglesia Católica, se combina con una mala administración, un manejo inadecuado. Hacía tiempo que a Osoria se le estaba poniendo la soga al cuello, porque había muchas denuncias de malos manejos, de irregularidades, indelicadeza, dirían, ¿cómo que? Sí, indelicadeza. Entonces, pero el caso de Osoria
es solamente la punta del iceberg, porque sencillamente la cantidad de movimientos y de cuestiones que se están moviendo al interior de la Iglesia Católica es una situación que va a dar mucha agua a beber en los próximos días. Disculpa, Freddy, ¿vienen cambios entonces en lo que es la cúpula de la Iglesia Católica Dominicana? Sí, en la dominicana. De hecho, y esos son parte de los cambios, pero podrían seguir, porque es que hay hay el enfrentamiento entre tendencias religiosas, que es lo que se llaman las congregaciones, todo el mundo buscando su puesto. Lo cierto es que algo huele mal y no es en Dinamarca, es aquí cerquitita, en nuestro clero. Cosa más grande, caballero. Miren, sobre esta información, yo les comentaba cómo el catolicismo, incluido en el gran globo de la fe, ha venido perdiendo vigencia, feligreses, credibilidad, apoyo de una población que por varias razones, no solo por las faltas que ha cometido miembros de la Iglesia Católica, no solo en los casos de pederastía, no solo casos inauditos de temas económicos como este de lo que se acusa a Osoria, que es una de las razones por las que se suspende por manejo inadecuado de fondos de la Iglesia. Otra cosa es, ya fuera de algunas faltas que haya cometido la Iglesia en sí misma, aunque la Iglesia no hubiese cometido faltas, aún de que saliesen estos escándalos, desde ya había una apatía, porque obviamente la gente está puesta en otras cuestiones, tales como los dispositivos electrónicos no son amigables a temas de fe. Y les digo, hay una avalancha, hay un flujo imparable de contenido de despropósito distractivos que han logrado hackear el cerebro humano y saben ellos exactamente cómo se hackea el cerebro humano. Es una dosis de dopamina que se le está aplicando al ser humano constantemente. La dopamina no es una droga de afuera, eso está dentro de nosotros. Nuestro cerebro produce esa sustancia y esa sustancia se emana cuando se reciben algunas emociones. Esas emociones ocurren cuando nos exponemos a contenidos rápidos, con ciertos temas que llaman nuestra atención y eso da un release, eso suelta una dopamina en nuestro cerebro que nos hace sentir bien. Por eso cuando la gente no tiene el dispositivo, ya adictos nosotros a esa estimulación artificial, nos vamos al aburrimiento. Ya los niños de ahora, Freddy, si duran 10 minutos en un dispositivo, estoy aburrido, papá, estoy aburrido, tío. ¿Cómo va a ser? Antes usted duraba un mediodía maroteando en una mata en un patio, y corriendo. Y se pasaba todo bien. Y traigo esta colación. Y jugando bolas. Así es. Jugando bolas, canicas, como usted les llame. Eso mismo. Bellugas. Miren, Belluga. Esto ha hecho que la gente no tenga la capacidad y el nivel de atención. Ahora están diagnosticando a la gente con ADHD, Attention Deficit Disorder, desorden déficit de la atención. Los servicios católicos, como 45 minutos, media hora duran, en lo que dan la paz al final y que empiezan con la Eucaristía. El fin es que ya la gente no esté en exponerse a ningún proceso que le dure más de media hora. Sí. En esa cuestión de las misas. Y esas misas son de 1 hora y para allá. Exacto, eso es una. La otra es que el nivel de atención, el attention span, el nivel de tiempo que tenemos para atender una cosa se nos ha enchiquecido así, miren. Se ha engurruñado, decimos en engurruñado. Se ha engurruñado así. Tenemos muy poco tiempo para atención. Ya la gente no está viendo ni siquiera videos en YouTube, Freddy. Están viendo los shorts. Los shorts. Y los reels de Instagram. Es que son chulos esos cortitos. Exacto. Entonces usted va dándole. Entonces ahí pasa la dopamina. Y esto es para aterrizar de nuevo lo de la religión. La religión se ha venido quedando atrofiada en el tiempo obsoleto. En cómo es el delivery y la entrega de los mensajes. En cómo es su forma de proceder. Y se ha quedado en ese mundo que en vez de aplicar y en vez de dar los conocimientos que tiene que dar a los feligreses y de buscar estrategias de cómo actualizarse, ellos se han quedado atrás. Y a eso súmele lo que le dije anteriormente, que ellos están ya ahora en problemas de pederastía, en problemas de malversación de fondos dentro de la iglesia y otros escándalos que han sido muy estridentes y nocivos para la Iglesia Católica. Con esto quiero decir, graduado de un liceo católico, Nuestra Señora del Carmen, abrazo para todos allá,
habiendo hecho mi catequesis, mi confirmación, mi bautizo y todo eso, primera comunión, que se entienda que quien les habla ha sido usuario del sistema, pero entiendo que lo que está ofreciendo la Iglesia Católica en este momento ya se está viendo más como un engranaje corporativo, Freddy Nelson, que como un asunto de la fe. Esperemos que en algún momento retomemos el cauce, retomemos la dirección, porque entre esta convulsión de noticias mediáticas y de violencia y de distracción y de despropósito y de vulgaridad que en las redes y en el mundo digital, la Iglesia se ha opacado más que nunca. Es una nueva